Continentes. Continentes. Son 4, 5, 6 o 7. Continentes. Continentes. No me aclaro. Son 4, 5, 6 o 7. 1 América, 2 Europa, 3 África, 4 Asia, el número 5 Oceanía y el número 6 Antártida. 1 América, 2 Europa, 3 África, 4 Asia, el número 5 Oceanía y el número 6 Antártida. Pero así, a algunos no les gusta, porque dicen que la Antártida no vale, así que de 6 pasamos a 5, porque dicen que en la Antártida no vive nadie. Pero así, a algunos no les gusta, porque dicen que la Antártida no vale, así que de 6 pasamos a 5, porque dicen que en la Antártida no vive nadie. Continentes. Continentes. Son 4, 5, 6 o 7. Continentes. Continentes. No me aclaro. Son 4, 5, 6 o 7. Otros quieren separar América en América del Sur y América del Norte, así que 6 les parecen pocos y de esta forma consiguen tener 7. Otros quieren separar América en América del Sur y América del Norte, así que 6 les parecen pocos y de esta forma consiguen tener 7. Continentes. Continentes. Son 4, 5, 6 o 7. Continentes. Continentes. No me aclaro. Son 4, 5, 6 o 7. Y ahora vienen los que dicen que hay 4. Estos a mí me hacen mucha gracia. Cogen Asia, Europa y África y lo juntan en uno que llaman Eurafrasia. ¡Eurafrasia! ¡Eurafrasia! ¡Madre mía! ¡Ay, qué risa! ¡Ay, qué gracia! Cogen Asia, Europa y África y lo juntan en uno que llaman Eurafrasia. Continentes. Continentes. Son 4, 5, 6 o 7. Continentes. Continentes. No me aclaro. Son 4, 5, 6 o 7. 1 América, 2 Europa, 3 África, 4 Asia, el número 5 Oceanía y el número 6 Antártida. Gracias. Eurafrasia. Chao y besos. ¡Mua! ¡Mua!